Hola, buenas tardes. Está llamando Domino's Pizza. ¿Cuál va a ser su orden? Ay, a ver, permítanme tantito que no le estoy entendiendo. Oye, Luisa, Luisa Banks, déjame ahí tantito la masa de pizza. Vente a tomar esta llamada. Sí, hola, disculpe. ¿De qué va a querer su pizza? Ok, ajá. ¿Con qué más? Perfecto. Dice que va a querer 3 pizzas con salami y por favor que sean gluten free. ¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro? De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó. ¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a este nuevo podcast Planeteando de película. En esta ocasión con la película Arrival, una gran peli, a decir verdad. Y aquí los saluda el Capitán Planeta. Y están conmigo en el estudio Raiza Pila, reportando desde la sala de cine. Y Alejandra Ramírez. Y además tenemos a un invitado súper especial, alguien que nos introdujo al mundo del podcast, que no está con nosotros en el estudio, sino que está desde la Ciudad de México, y él es Ismael Sereno de El Café Inglés. Isma, bienvenido. Muchísimas gracias, Bernie, Raiza, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un placer estar de nuevo a cuenta con ustedes, aquí creando un capítulo de podcast y súper emocionado de la película que vamos a hablar. Está buenísima. Así es, tu mero mole, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, qué haces y cuéntales a toda la audiencia. Pues mira, hablando de la parte digital, yo tengo un canal que se llama El Café Inglés, donde básicamente lo que hago es dar clases de inglés y por otro lado un poquito clases de comunicación, que ese es precisamente donde me emociona tanto este tipo de películas, porque lo que nos enseña básicamente es que no se trata nada más de traducir palabras, sino de traducir conceptos, ideas, un poquito de ir más allá de la definición que te puede dar un diccionario, y eso es a lo que me he dedicado últimamente, sobre todo cuando algún cliente tiene problemas en que me dice, oye Isma, es que yo ya sé el idioma, o sea, yo ya me sé las palabras, yo ya sé la gramática, pero ¿qué crees? Que a la mera hora de querer comunicar, pues no puedo, me cuesta trabajo, luego ese trabajo que era la oportunidad de mi vida, pues se me escapó en la entrevista, entonces échame la mano, ayúdame, y es a lo que me dedico, Bernie, entonces en esas estamos. Excelente, pues el mero mole aquí con esta peli de Arrival, que justamente se trata de eso, de comunicarse en diferentes idiomas. Y bueno, pues para los que nos escuchan y no han visto Arrival, les recomendamos que la vean, pero bueno, se las vamos a recordar ahora sí que sin albur. Estuvo cerca. ¿De qué se trata? En Arrival llegan 12 naves espaciales alienígenas a la Tierra. La humanidad está pues realmente consternada, no saben a qué han venido. Y bueno, Estados Unidos contrata a una lingüista y a un matemático o físico teórico, alguna de las dos, y lo que intentan es hacer equipo para descifrar a qué han venido los aliens, ¿no? Entonces, pues la lingüista toma un papel protagónico, es una chava muy inteligente, la doctora Louise Banks, y descifra, logra comunicarse con estos alienígenas y logra entender su idioma, y bueno, pasan una serie de cosas súper geniales. Esta es una peli de ciencia ficción también, y pues también mucho de comunicación, mucho de idioma, y bueno, pues está buenísima. Básicamente esa es la trama así principal. Entonces vámonos con la primer sección de nuestro podcast, que dice: ¿cuáles son los problemas socioambientales que enfrentan los personajes de Arrival? Aliens. Exactamente, esta es una película muy interesante porque cuando hablamos de ciencia ficción, una de las primeras reglas que se tiene que establecer es crear tu universo, así se le llama. Cuando hablas de un cómic, de una película, de lo que tú quieras, ¿cuáles son las reglas que funcionan en tu universo? Y nosotros nos damos ciertas libertades creativas. Por ejemplo, en el universo de Marvel o de DC, es normal ver que hay un hombre en mallas columpiándose de edificio a edificio porque es parte de las reglas de ese universo. O sea, lo damos como algo de la vida cotidiana. Y en esta película, las reglas del universo van muy de la mano con el mundo que nosotros vivimos en este siglo, más o menos por la misma época. O sea, estamos hablando de que estamos en pleno siglo, en el actual, que tenemos problemas de contaminación, que tenemos una sobrepoblación, que tenemos sobre todo el problema de la contaminación por generación de producto.
Y obviamente aquí lo que sucede es que cuando llegan estos tipos así distribuidos, sobre todo muy interesante el dato que nos dan a entender en la película que estas 12 naves aterrizan en lugares donde no haya mucha contaminación eléctrica, donde no haya mucha interferencia por señales. Son lugares un poquito más neutros. Entonces de ahí de entrada decimos, bueno, por lo menos ya tenemos una pista de que a lo mejor no nos quieren destruir, porque es diferente, por ejemplo, en el caso de la película de Independence Day, donde, ¿dónde llega la nave? Directamente encima del edificio de Washington para volar la capital y hacer el mayor daño posible. No, aquí es al revés. Se van a lugares distantes, desolados, y eso le da pie a los protagonistas para tratar de intuir cuál es la intención de estos seres. De entrada, entonces nos damos cuenta que lo primero que predomina es el pánico. Inmediatamente en la gente aparece el pánico y las reacciones no se hacen esperar. Empiezan a aparecer compras de pánico, empiezan a aparecer problemas de ahora hacia dónde migramos y empieza a generarse mucha violencia, sobre todo en las grandes urbes. Entonces eso nos lo da a través de pistas, a través de los noticieros que salen dentro de la misma película, y esto se convierte entonces prácticamente en una bomba de tiempo, porque obviamente no es lo mismo que haya violencia en el supermercado que tienes en la esquina, a que de repente las naciones ya están cansadas y en esa intolerancia lo que tratan de hacer es detonar una nueva guerra mundial. Pero ya no sería mundial, aunque aquí ya sería intergaláctica y entonces ahí ya valdríamos queso. Entonces de entrada sí nos plantea un escenario de escalabilidad, que eso es ahí lo que sí realmente a mí me saca mucho de pedo, porque ¿cómo es algo que realmente todavía no representa una amenaza? Sin embargo, nosotros mismos, en nuestro pánico, desinformación, ansiedad, lo hacemos cada vez más grande, y más grande, y más grande, y más grande, porque en sí, toda la película la llevan los protagonistas. Y más bien, eso es lo que nosotros somos testigos, pero afuera en el mundo hay un desmadre. Y día tras día, tras día, tras día, tras día, se vuelve peor el asunto hasta que llegamos a las escenas finales, en el último acto, donde el gobernador chino ya es donde prácticamente está a punto de lanzarles la bomba nuclear y por fortuna de toda la humanidad, la traductora, la doctora Banks, logra dar con el clavo y evita que se vaya todo a la mierda. Pero entonces, de entrada sí nos da una radiografía muy interesante de nosotros psicológicamente cómo actuamos y cómo actuamos en grupo, como masa, que eso es lo más inquietante de todo esto. Claro, sí, oye, pero yo quiero regresar tantito a lo que dijiste al principio porque se me hace algo súper interesante que yo no había pensado, como esta idea de que justamente aterrizan en lugares desolados donde justamente no se van a ver como una amenaza. Y se me hace muy interesante, ¿no? Porque es otra cosa que luego se habla, bueno, no, o sea, no solo, bueno, sí, en el lenguaje, digamos que no todo es la palabra, ¿no? O los símbolos, sino también están el comportamiento, las acciones, todo ese lenguaje no verbal. No verbal, exacto, ¿no? O sea, como toda esta idea de dar, de hasta tomar esas cosas como pistas. Sí, fíjate que eso fue un punto que yo tampoco me había dado cuenta hasta ahorita que lo mencionas, Isma, y lo trato de hacer un poco una analogía con los lenguajes, ¿no? De aquí, de nuestro planeta Tierra, ¿no? O sea, los lenguajes aquí de los humanos, ¿no? Que no solo, pues, es a través de palabras o de la palabra oral o escrita, sino también muchas veces nuestra cultura obviamente permea la manera en que nos comunicamos, ¿no? Y no necesitamos palabras nosotros, por ejemplo, para incluso hasta saber de qué cultura son o qué intenciones tiene una persona, ¿no? Muchas veces el lenguaje corporal te puede decir, no manches, este güey es mexicano, o sea, llegó luego abrazó a todos, esta chava acá saludó de beso a todos, es latina, ¿no? A diferencia, bueno, no sé, te vas a Europa o en Estados Unidos, pues todos es de lejitos, ¿no? O sea, algo más así, lenguaje corporal. Bueno, hay lugares donde te dan 3 besos. Claro, también. En Francia, creo. No, pero justamente también creo que es porque para que puedas utilizar el lenguaje o el código, todo lo debes de conocer. Tu grupo cercano debe conocer ese código, porque justamente creo que este es otro problema de la película. Dan por hecho que la doctora, al haberles ayudado antes a traducir algunas lenguas,
vas a ver esta nueva lengua, ¿no? Entonces, para mí como que es ridículo un poco porque obviamente pues ella no conoce el código, no conoce nada y llegan y le preguntan luego, oye, ¿qué está diciendo? Es que no entiendo, ¿me puedes decir qué está diciendo? Le puedes preguntar cuáles son sus intenciones y es así de, espérate, pues apenas ni siquiera sabía que existía esto y ya me estás pidiendo que haga algo extra, ¿no? O sea, no solamente es como entenderle, sino ahora quieres que le pregunte ¿cuáles son sus intenciones de la Tierra? Pues no. Por eso se arma todo el desmadre de que no saben qué es lo que quiere decir. Y de hecho esa escena sí es muy graciosa, ¿no? Porque llegan luego a ponerle la grabación y lo único que se oye es como así como voz de alguien y ella así de, obviamente no te puedo traducir esto. Sí, exactamente. O sea, lo que nos damos cuenta es que en esta película nos plantean de entrada, cuando es en la primera escena y se conocen la doctora y el físico, ahí tenemos el primer encuentro, el primer enfrentamiento de cómo van a abordar el problema, porque lo que quiere hacer el físico es mostrarle una serie de números de unos y ceros y que a través de un código binario digan a cuáles son las intenciones y es donde la doctora dice, güey, pero espérate, o sea, primero tenemos que presentarnos, primero un cafecito, ¿no? O sea, primero un hola, ¿cómo estás? Y después te pregunto cosas más profundas. Y efectivamente, una es el lenguaje corporal, otra es las acciones, que eso es algo muy interesante que aquí se empieza a hacer evidente. No sé si recuerdan, chicos, que en las partes iniciales de la película, cuando una vez que ya queda claro que hay que empezar a crear vocabulario, una de las acciones que hacen es que le piden a Ian, el físico, que camine. Y la doctora en la pizarra anota el verbo walk, caminar en inglés. Entonces ahí es una super mega pista que realmente va muy congruente de la manera como se puede aprender un idioma. Porque uno de los puntos medulares de cualquiera de estos son las acciones. Antes de aprender a decir perro, gatito, ventana, lápiz, realmente lo más importante que tenemos que aprender en primer lugar son las acciones. Comer, beber, dormir, acostarse, soñar, hacer pipí, hacer popó. Todas esas acciones, ¿cómo las representamos en otro idioma? Y aquí es donde ya empiezan a aparecer los elementos de ciencia ficción súper interesantes y lo llevan definitivamente a otro nivel, porque todavía si nosotros nos hubiéramos quedado en la escritura tradicional como se estudia una lengua, ellos plantean muy acertadamente que la manera como nosotros humanos entendemos los lenguajes es a través de un orden. Este orden está condicionado por el tiempo. Significa que tenemos que empezar diciendo una palabra, la siguiente, la siguiente, la siguiente y termina la idea. O sea, así es, está subordinado al tiempo. Y con estas cosas como pulpoides, lo que nos presentan es la idea de que realmente una misma idea se presenta desde el principio hasta el final al mismo tiempo. Es como, a ver, güey, espérame, ¿cómo? O sea, no hay principio, no hay final, y de ahí que estos seres utilizan los círculos para representar este sistema de comunicación, que también es interesante mencionar que ese sistema de comunicación no está basado en sonidos como nosotros todos los humanos lo hacemos. Si escribimos algo, es que realmente lo que estamos escribiendo es como suena o una representación cercana entre un concepto abstracto, pero a final de cuentas que suena. Y en este caso, lo que nos percatamos es que el idioma de estos pulpitos no suena. En realidad, tú no aprendes a hablar pulpo. Aprendes a comunicarte con el pulpo y es lo que hace la doctora al final. Al final a la doctora le pasan como un pedacito de tinta y ella solita con su mano piensa qué es lo que quiere decir, mueve su mano y la tinta toma esa forma específica y concreta. Pero jamás hay un intercambio en sonidos. Entonces eso se me hace súper mega interesante porque ahí es donde nosotros ya empezamos a ser un poquito más empáticos, no solamente con nosotros, sino con todos los demás, dígase las demás especies. Nosotros sabemos súper bien que, por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje de abejas, lo hacen a través de movimientos, entre otros ejemplos del reino animal, que eso está padrísimo. Entonces es muy interesante porque esta tecnología que nos traen estos pulpitos súper mega avanzados, y es una forma en la que tratan de darnos a entender una forma en la que nosotros podemos tener ese conocimiento de nosotros mismos, pero que también somos capaces de asimilar, de aprender. Entonces, en sí es una propuesta lingüística que sí es de ciencia ficción, pero tiene mucho sentido con base
¿cómo nosotros nos podríamos comunicar, por ejemplo, con las abejas? Pues haciendo lo que ellas mismas hacen. ¿Cómo nos comunicaríamos con otros animales? Por ejemplo, primates. Aprendemos lo que ellos ya hacen y con base a eso ya empezamos a imitarlos e interactuar. Entonces, sí trasciende especies y por eso también se me hace muy acertada la manera como deciden representar el idioma. Oye, sí, está muy bonito eso, ¿no? Esa manera de ver las cosas y como que cambia 100% la perspectiva, ¿no? De decir, en lugar de exigir o de luego, o sea, como lo que decías antes, ¿no? Luego querían saber a qué vienen, ya díganos qué hacen aquí, cuál es su motivación, en lugar de pensar así, como que que demuestra Luis al aprender este idioma es justamente eso, ¿no? Que hay que ponerte en los zapatos de esa otra persona, cultura, y decir, a ver, primero tengo que entender y saber cómo funciona su mente, y ya de ahí, pues, de ahí viene la comunicación y el entendimiento, lo cual es muy bonito y, como dices, abre la mente. No solo es ciencia ficción a pensar en heptápodos, sino pensar en otras especies de este mismo planeta. Y como que regresando a lo que decías también de cómo en la película te muestran que la reacción primera de todos los gobiernos, de todos los ejércitos es como negativa, reactiva, de hostilidad, y cómo no hay esa paciencia, ¿no? De buscar esa comunicación. Sí, exactamente. Y de hecho, para darle seguimiento, que es muy interesante también que nosotros como especie, como seres humanos, la manera como nosotros reaccionamos emocionalmente a tratar de empatizar con alguien que tiene otra lengua distinta a la materna, generalmente es de conflicto. Por ejemplo, un caso que siempre me ha pasado dando clases ya de toda la vida es, por ejemplo, en el caso de los adjetivos en inglés. Nosotros en español, cuando es nuestra lengua materna, nosotros aprendemos a decir, por ejemplo, el pájaro azul. El pájaro azul, así es como nosotros hablamos. Y cuando en inglés los niños aprenden que tenemos que decir the bluebird, la manera como los niños lo asimilan y lo dicen es que, ¡ay, mira qué gracioso! Es que en inglés es al revés. O sea, nosotros nos damos cuenta de que la otra persona habla raro, así lo pensamos. Decimos, es que él es diferente, pero hace las cosas de una manera chistosa, no de la manera normal como nosotros lo hacemos. Y eso se me hace súper interesante porque es cuando de entrada ya perdemos esa empatía, porque lo que también termina significando es que, no, a ver, espérate. Cuando tú en español tú dices el pájaro azul, primero en tu cerebro, en tu mente se forma el concepto del animal, el pajarito. Nosotros todavía no le ponemos color, tamaño, plumas, no sabemos si es pelícano, perico, cotorra, no sabemos. Es después hasta que nos dicen azul que ya lo podemos ir ubicando y decimos, a lo mejor es guacamaya, a lo mejor es un periquito, a lo mejor es un canario, ya le vamos dando forma. Pero en el caso del inglés, cuando nosotros decimos the bluebird, primero pensamos en blue como concepto abstracto. ¿Y qué puede ser azul? Bueno, podemos imaginarnos el cielo, un carro, un cuaderno, un vestido, y ya después le damos la forma concreta, en este caso, de el animal. Entonces, más bien, en vez de nosotros decir, es que debería ser que ellos hablan al revés o de orden invertido, más bien nosotros lo que tendríamos que decir es, ¡qué curioso! Tú primero piensas en el color y ya después le das forma. Yo primero pienso en el objeto y ya después le doy características. O sea, entenderlo de vista empática y no tener ese conflicto que casi siempre aparece. Oye, muy interesante. Y esto pues también se ve reflejado en esto que se dice muchas veces, que yo tengo entendido que sí pasa hasta cierto grado, que cuando aprendes otro idioma así ya bien, que lo sabes hablar bien, como que recableas tu cerebro de la manera en que piensas. Y esto es algo que también se ve mucho en la peli. O sea, básicamente lo que pasa es que, no sé, alguien que sea experto en inglés ya va a pensar así, en lugar de decir, primero quiero decir pájaro azul, luego lo invierto y luego lo traduzco. No, o sea, él ya su cerebro está recableado porque ya aprendió inglés bien para pensar así básicamente en bluebirds, ¿no? Entonces, esto también pasa en la película y es parte por lo cual la doctora Banks puede ver hacia el futuro incluso, porque aprende también el idioma, los logogramas de estos heptápodos, que incluso puede vivir en diferentes momentos, diferentes momentos del tiempo en el mismo tiempo, ¿no? Digamos. Como que eso se me hace curioso, ¿no? Como hasta qué punto puedes recablear tu cerebro. Y también las lecciones que eso nos dejaría,
porque me acordé un poco de este tema con los Inuit, este grupo en el Polo Norte, bueno, ahí por Alaska, que básicamente esos cuates tienen decenas de diferentes nombres para el color blanco. Y entonces, como si fuéramos como más empáticos o tratáramos de ver la forma en que ellos perciben el mundo, veríamos que para nosotros es pues blanco y color hueso, si acaso, ¿no? Una persona normal podría distinguir tal vez entre esos dos, pero para ellos hay decenas de diferentes blancos. Y ello tiene que ver con que, pues, obviamente, donde viven, que su cultura gira alrededor de la nieve, y casi cada diferente tono de blanco tiene que ver con algún estado de derretimiento de la nieve. Entonces, si nosotros pudiéramos ver eso, tal vez, incluso seríamos más empáticos con temas como el derretimiento de los polos, ¿no? Para empezar, el decir, para nosotros es hielo y ahora es agua. No, pues para ellos es todo un cambio, una transformación. No es solo de hielo a agua, es de hielo a hielo derretido, a nieve compacta, a nieve derritiéndose, a nieve formándose. Y ellos tal vez pueden entender y percibir un proceso mucho más complejo de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Polo Norte, pues algún científico aquí, ¿no? En latitudes más bajas, ¿no? Entonces creo que eso pues, tiene que ver con esa empatía. Claro, y también tiene que ver justamente con que el lenguaje no es neutro. Hay una hegemonía por parte del lenguaje, ¿no? En este caso del inglés, o sea, lo que he visto es igual con el español, que como va avanzando, se va, o sea, el lenguaje imperial, que podríamos decir actualmente es el lenguaje, es el inglés, ¿no? Y entonces el lenguaje por sí solo, o sea, no es que no exista solo el lenguaje, sino el mismo lenguaje que se impone es también hace política. O sea, como tú dices, los inuits tienen muchas formas de decir blanco, pero nosotros, tanto en el español, tanto en el inglés, solo conocemos una, ¿no? ¿Y por qué no conocemos la otra? ¿Por qué no? Porque hay más hablantes de inglés y porque hay más hablantes de español. Y eso tiene cambios tangibles en cómo nos relacionamos con nuestro planeta. Claro. Ya, órale, sí está muy interesante. Oigan, pues a mí me gustaría pasar a la parte 2, a la sección 2 de este podcast. Que bueno, ya está todos los temas así como que medio revueltos, ¿no? Pero vamos a pasar a la sección 2. Que es cómo llegaron ahí. Cómo los personajes de Arrival llegaron a estar en esa situación, tanto humanos como heptápodos. Yo creo que, Bernie, aquí el tema central sería el conflicto de resolver y tratar de vencer la frustración de no comprender a la otra persona. Que así como planteamos muy al principio del podcast y decíamos, a ver, para construir un idioma y que haya entendimiento entre ambas partes, necesitamos elementos en común. Y aquí lo que me llama la atención es que llega un momento en la película donde ya empieza a haber progreso, donde empieza a haber un intercambio de palabras, donde nos damos cuenta que entrando al tercer acto de la película, de hecho la doctora ya tiene una tablet con todos los símbolos que se han estudiado y empieza a formular nuevas ideas, nuevos círculos con la combinación de otros previos. Entonces, a partir de ahí decimos, qué interesante, o sea, significa que realmente nosotros sí podemos comprender su lenguaje, podemos empezar a manipularlo, aunque todavía no lo dominemos, podemos empezar a construir esas ideas. Aquí lo que realmente causa el conflicto es que hay un elemento externo que es la guerra. Ese es el elemento que causa mucho conflicto porque el tiempo lo tienes cada vez encima. Eso es por una parte. Y por otra, también lo que me llama mucho la atención, que no lo hacen saber en la película, es que, a ver, a final de cuentas, ¿por qué bajan estos aliens con nosotros si son de entrada más avanzados, si tienen un superidioma? ¿O cuál es el propósito? O sea, ¿por qué? Y ellos nos revelan cuando ya existe la interacción entre Costello o Abbott. Creo que es Abbott. Cuando uno de los aliens ya casi al final nos revela realmente el propósito, nos dice que es porque dentro de 3000 años va a haber un pedo intergaláctico tan cabrón, o sea, va a ser un desmadre que estos pulpoides van a necesitar nuestra ayuda para poder sobrevivir. O sea, es a tal grado que humanidad te necesitamos, pero necesito que
estaremos en el mismo canal de a partir de aquí en adelante, y para eso vas a necesitar un tiempo de preparación de tantos miles de años, vas a necesitar evolucionar, pero yo ya sé que sin tu ayuda todos vamos a valer cacahuate. Entonces es ahí donde decimos, wow, entonces eso da la justificación de por qué, y es donde se me hace súper mega interesante ya la película, más allá del concepto de que yo como fanático de los idiomas pueda hacer, y es que efectivamente nos remota de, al final todos necesitamos de todos. Si nosotros, dígase, una raza que domina a todas las demás, una especie, por imposición, por lo que ustedes quieran, chicos, no nos ponemos en los zapatos de entender no solamente el lenguaje humano de otras culturas, sino entender el lenguaje que puede haber en otras especies y por qué se comportan como se comportan, puede aparecer algo que nos dé en la madre a todos y que al final es a través de lo que siempre también ha sucedido. Cuando nosotros tenemos la humildad de estudiar la naturaleza, cómo se comporta, es cuando, curiosamente, aparecen las mejores innovaciones. Ah, qué curioso que ya apareció este nuevo metal. Oye, qué curioso que ya apareció esta nueva estructura física. Pues todas con base e inspiradas en la naturaleza misma. Entonces sí se me hace muy halagador, se me hace noble que también uno de los mensajes de la película sea que no por el hecho de que haya una especie superior, mucho más inteligente y avanzada tecnológicamente, significa que no necesite de las demás. Tiene que haber siempre esa interconexión. Y es ahí donde sí me hizo completamente clic en la justificación de, bueno, pero ¿por qué al final bajaron y nos están ofreciendo esto? Pues es porque, güey, si no unimos fuerzas, nos va a cargar el payaso a todos. Entonces, sí vale la pena que ese esfuerzo por generar empatía lo apliquemos en todo momento. Fíjate que sí, o sea, yo creo que todos hemos reflexionado en torno a esto de ¿qué onda? ¿Por qué llegaron, no? Y está muy, muy chido el punto de vista que das. La verdad, yo tenía uno totalmente opuesto y es el siguiente. O sea, claro, al final lo único que te dicen ellos es que en 3000 años van a necesitar de los humanos, ¿no? Entonces yo un poco reflexionando respecto a eso era de, a ver, una raza tan avanzada como los septápodos, ¿para qué necesitarán a los humanos? Entonces ahí es cuando te empiezas a hacer preguntas en qué somos mejores los humanos que los septápodos, que se necesita nuestra ayuda. Y la respuesta es una muy desalentadora en este caso, porque es pues a matar, hacer guerra, destruir, ¿no? Incluso se ve en la propia película, ¿no? Los humanos les meten una bomba. Entonces es la cosa, ¿qué va a pasar en 3000 años? Que los septápodos necesitarán la destrucción, los elementos de destrucción que tienen el poder destructivo de la humanidad, ¿no? Y entonces la respuesta es, ok, puede que los invada otra raza, pero puede que sean los humanos mismos los que iban a destruir a los septápodos, porque para eso sí somos mejores y se demuestra en la película, para destruir, y que necesiten a los humanos darles chance de 3000 años de entendimiento para saber que en el momento en que los dos planetas se junten o en que las dos razas ahora sí por completamente se unan, no vayan a destruir los humanos a los septápodos. Y esto también me recuerda porque recientemente vimos la película de Señales y el morrito menciona que uno de los grandes peligros, o sea, que si tú fueras un alien que va a invadir la Tierra, una de las cosas más de las que tendrías mayor miedo es llegar así de sorpresa, porque si llegas tan de sorpresa, desatarías una guerra nuclear muy probablemente y arruinarías al planeta entero. Y entonces si fueras un alien que viene a buscar recursos, básicamente estarías autoarruinando tus nuevos recursos, que es el planeta Tierra, porque asustaste a los humanos y desataron una guerra mundial. Entonces yo había como que reflexionado así de que no, pues yo creo que en 3000 años van a querer de nuestra ayuda para que no los destruyamos o algo así. Oye, está muy cañón como que están extremas, ¿no? Sus dos pensamientos, está muy loco. Yo lo había pensado un poco más como del lado de Bernie, de que históricamente también es muy conocido, pues en la historia colonialista, ¿no? Del planeta y como pues varias sociedades, países, imperios han llegado a otros lugares a invadir y justamente no tienen esa paciencia, ¿no? De decir, voy a aprender, sino que van a imponer, ¿no? Como dice Ale, hay toda esta imposición de los lenguajes incluso, pero como que ahorita que los dos estaban hablando se me hizo muy curioso porque algo que yo había pensado es justamente relacionándolo a esto de cómo nuestro lenguaje cablea nuestro cerebro. Los dos están diciendo, los humanos, nosotros.
O sea, solamente decir eso ya estás englobando a toda la humanidad como si todos fuéramos lo mismo, como si todos hubiéramos tenido estas tendencias. y justamente es muy importante, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de los problemas ambientales es como esta responsabilidad conjunta como humanidad. En realidad no es, o sea, se usa este lenguaje, ¿no? De, sí, los humanos tenemos la culpa, los humanos somos violentos, los humanos somos esto, pero en realidad no, o sea, tenemos miles de ejemplos, cientos de ejemplos de cómo es diferente dependiendo de la cultura, dependiendo del momento histórico, y solo por el hecho de usar estas palabras, nosotros, la humanidad, humanos, estamos encapsulando todo esto y se nos hace muy fácil culpabilizar a todos cuando no ha sido así. Muy cierto. Y sí, y de hecho, fíjate, bien interesante, Raiza. Hay un momento en la película donde también nos dan esa pista que nos dicen, a ver, vamos a poner 12 piezas estratégicamente colocadas alrededor del planeta. Ahora, nosotros somos los testigos de no las otras 11 historias. Nada más somos testigos de una, que es la de la doctora Banks. Y nos mencionan que ella es en pocas palabras, la elegida, es la chosen one para aprender en primer lugar el idioma y que ella sea el punto de, ahora sí, de spreading, de compartir o de darle a entender a la humanidad cómo es ese lenguaje que hablan los heptápodos. Porque entonces hay esas pistas que también nos van dando en el transcurso de la película que es su hija y que nosotros en un principio asumimos que es un flashback, que ya fueron escenas en un pasado distante de la doctora. No, nos damos cuenta de que en realidad es el futuro de la doctora y eso es lo que nos permite generar ese link emocional con la doctora y con los heptápodos. Nosotros te empezamos a dar el regalo de que tú entiendas qué es lo que sucede con tu vida, que tú reflexiones acerca de lo que hiciste, lo que dejaste y lo que vas a hacer, y con base a eso ya tengas un mejor conocimiento de ti mismo. Entonces, sí es muy cierto, sí es muy acertado que no llegan los aliens con la idea de, a ver, les vamos a hackear su sistema de comunicación y les vamos a meter el idioma pulpo por las orejas y apréndanselo reprogramándoles el cerebro con Wi-Fi 5G. Que dices, pues no, güey. O sea, por fuerza no entra. Más bien llegan, le apuestan todo a que la doctora Banks sí lo va a tratar de aprender de la mejor forma posible, que al final de cuentas se consigue el objetivo, logra obtener el superpoder del idioma, y es entonces cuando ya también comprendemos los dos significados que siempre nos manejan en la película. Cuando Abbott le menciona a la doctora Banks, es que yo lo que te estoy ofreciendo es un arma, y la doctora se queda, pero arma, ¿por qué? O sea, ¿arma en qué sentido? ¿Un arma que me va a servir para destruir a los demás? No necesariamente. Un arma, así, por ejemplo, supongamos que tenemos un cuchillo, nosotros a lo mejor lo primero que viene a nuestra mente es el cuchillo de Rambo, con el cual puedo apuñalar hacia cuanta criatura se me ponga encima. Pero también tenemos que recordar que un cuchillo también puede ser un bisturí de un cirujano que puede atacar un tumor y lo puede extraer del paciente y así salvarlo y curarlo. Entonces es también un concepto de arma que no necesariamente tiene que ser para generar algo nocivo en los demás o hacia el planeta. Entonces sí me llama mucho la atención también cómo nos dan a entender que es que lo que te voy a ofrecer es un arma, pero ¿un arma para qué? ¿Para destruir al otro? No, tal vez para destruir aquellas cosas que tú dentro de ti mismo te hacen daño y que logres una paz interior. Por eso también se me hace muy arriesgada la apuesta de los aliens, cuando, a ver, si llegan aquí, nos ofrecen este tipo de conocimiento, ¿qué va a terminar pasando con todos nosotros? Vamos a empezar a ver nuestros errores del pasado, vamos a ver lo que vamos a lograr o en lo que vamos a terminar, y ya después ahí, ya la manipulación del tiempo ya puede ser tema para otro capítulo completo, pero desde mi punto de vista sí nos da ese sentido esperanzador de que si nos conocemos mucho mejor a nosotros mismos de manera individual, obviamente de manera colectiva vamos a tomar mejores decisiones. Yo iba justamente a hacer hincapié en que las palabras no significan por sí mismo, ¿no? O sea, todo tienen un contexto. Y el mejor caso es justamente cuando dicen que si es un arma o es una herramienta, ¿no? Entonces, cuando tú hablas o mencionas palabras, no va a ser el mismo significado que se le puede dar en un lugar o en otro. Y justamente eso es lo que va haciendo que
quizá la comunicación se vaya poniendo más difícil y que tú puedas interpretar, porque aparte estamos partiendo de que la persona está interpretando lo que otro está diciendo, ¿no? Entonces, justamente, bueno, nada más quería como también poner hincapié que las palabras son muy importantes en su contexto. Sí, definitivamente. Y bueno, pues sí, la verdad es que esta película da para muchísimo. Yo creo que es una de las pelis más chidas de ciencia ficción de recientes, la neta, de los 2000 para acá. Sí, yo quería rápido como tocar tantito lo que dijo Isma al final, sobre esto de cómo es una cuestión personal también y, o sea, cómo lo personal se relaciona a lo colectivo, y estaba leyendo porque esta película está basada en una historia corta que se llama La historia de tu vida, algo así, ¿no? Y está hecha como en segunda persona. Ah, no, creo que es en primera persona y es la doctora Luis la que la está contando como si se la estuviera contando a su hija. Y lo que dicen de esa historia es que más que hablar sobre, porque en la historia no está tan cañón este contexto militar y de geopolítica y de todos los aliens, sino que es mucho más sobre estos recuerdos que al final resultan ser su futuro. Y como el mensaje de esto es más sobre la capacidad de elegir, ¿no? Y cómo, si ya sabiendo este lenguaje y sabes lo que va a pasar, y ella en la película, pues a pesar de saber que su hija se va a morir de cáncer joven, elige tenerla y elige pasar ese tiempo con ella a pesar de saber que va a sufrir dolor, ¿no? Y es por lo mismo por lo que también se divorcia del físico, que es con el que tiene la hija, porque el físico, en cuanto sabe que ella ya sabía que su hija se iba a morir y de todos modos decidió tenerla, es cuando se enoja y se divorcian. Y entonces como que estos análisis de esta historia dicen como que nos hace reflexionar, ¿no? Sobre qué haríamos nosotros si pudiéramos tener este sistema de saber y qué es la elección, y si dejar que las cosas pasen sabiendo que van a pasar también es una elección, ¿no? Y parto de tu comentario para darle paso a nuestra siguiente y última sección, que es cómo resolverlo, ¿no? O sea, ya que estamos en este punto, si nosotros fuéramos jugadores esenciales del mundo de Arrival, básicamente, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue para nosotros? ¿Cómo resolver ahora este tipo de dilemas que en algún momento, pues, sabremos lo que va a pasar en el futuro, podremos cambiarlo, podremos vivir con ello? ¿Qué piensan al respecto, siguiendo un poco con el pensamiento de Raiza? Pues mira, Bernie, siguiendo el pensamiento sobre hacia dónde vamos, es esperanzador en cierto sentido, porque creo que ya quedó claro, por lo menos en hablando de humanidad y de todos los lenguajes que nosotros tenemos, que realmente hablar otro idioma no se trata tanto de un sentido profesional o académico, que originalmente era como nosotros nos lo enseñaron y que nos decían, es que te conviene aprender inglés porque eso te va a dar mucho más dinero y vas a poder trabajar en todos lados y no sé qué, y es la globalización, y dices, no es cierto, porque por otra parte, y afortunadamente, va a llegar un punto donde se van a acoplar dos cosas. Número uno, el desarrollo tecnológico, que por fin vamos a tener traductores en tiempo real, ya hay pruebas, el algoritmo y la inteligencia artificial de Google cada vez está más cañona, entonces eventualmente sí vamos a tener un traductor que nos lo vamos a poner como Chicharito, vamos a poder decir algo en un idioma, lo va a traducir en tiempo real, con el contexto adecuado, y esto nos va a facilitar mucho la vida. Pero independientemente de eso, los beneficios de aprender una segunda lengua en nuestro cerebro, todo ese recableado neuronal y los beneficios que nos deja a cambio, además del hecho de que vamos a ser personas mucho más empáticas con el prójimo, vamos a ser personas que nos van a dar mucho gusto asimilar las diferencias en vez de encontrarlas como motivos de desagrado o incluso de racismo. Al contrario, ¿cómo ves la realidad tú? Yo la veo de esta forma. Vamos a encontrar ese punto en común o simplemente respetar el que cada uno de ustedes tiene. Y entonces aquí, al día de hoy, estamos atravesando por una crisis que no nos había tocado vivir en años. Y el hecho que yo noto, por ejemplo, particularmente con la gente con la que he trabajado, con mis alumnos, es que información valiosísima que está en inglés y que es del dominio público, desafortunadamente no llega a muchas personas, dígase en el caso del idioma español, por la carencia de estabilidad de este idioma. Y que de nosotros contar con ella, quedarían clarísimas muchas dudas, tendríamos una tranquilidad mucho más sensata y tomaríamos mejores decisiones.
Entonces, definitivamente, ¿nos conviene aprender una segunda, una tercera lengua? Claro que sí, definitivamente sí. Creo que vamos por buen camino, creo que la gente ya entendió que no solamente se trata de el dinero y que aprender otro idioma se refiere más bien a darle la mano a otro ser humano, a otra persona, y a partir de ahí, ¿qué podemos intercambiar para crecer juntos? No, pues padrísima reflexión. Realmente estoy de acuerdo con lo que dices, muy, muy chido. ¿Alguien más tendría algunas palabras? Yo creo que este fue un muy, muy, muy buen cierre. Bueno, yo también quería mencionar algo, un ejemplo, ¿no? De un poco, digamos, más, o sea, como tangible de lo que dice Isma también. Y que es un ejemplo que me encontré pues, hace 2-3 años, que empecé a leer este libro que tengo acá en mis manos, que se llama La ciencia en la historia de México, de Eli de Gortari. Y justamente lo que nos dice es cómo en náhuatl se decían varias plantas, ¿no? La nomenclatura de las plantas y de la botánica. Y básicamente cómo la forma de llamarles te daba una percepción diferente de la realidad, ¿no? O sea, en lugar de llamarle, no sé, Opuntia redowski o algo así que se le llama al nopal en el sistema de Linneo, en una lengua originaria de México se le llamaba de otra manera, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo que está muy chido. Por ejemplo, la palabra Tenochtitlán, que significa nopal de tuna de piedra que crece cerca del agua. Entonces, como una misma palabra te dice qué es, dónde crece, sobre qué superficie, qué tipo de ambiente es el que lo rodea. O, por ejemplo, esta otra mucho más difícil, ahí les va. Tonalchichicaquitl, que significa hierba comestible que crece con el sol en el agua. Entonces te dice cómo te relacionas con esa planta, ¿no? Hierba comestible. Entonces, bueno, yo creo que es un ejercicio muy chido, complementando lo que dice Isma. Aprender otro idioma nos va a hacer también percibir la realidad diferente. Y pues este ejemplo quería dar. Y yo nada más quiero terminar, o sea, se me hacen súper buenas sus reflexiones y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, a pesar de que esto ya, digamos que no tiene que ver con Arrival, pero a mí lo que me hace pensar es que también tenemos que reflexionar qué cosas de nuestro propio lenguaje, o sea, de la lengua con la que estamos más acostumbrados, con nuestra lengua materna, qué cosas podríamos recablear también. O sea, a veces, o sea, no sé, un ejemplo muy claro es cuando decimos comunidad, y esto ya lo hemos hablado en otros videos de nosotros de Planeteando, o cuando decimos naturaleza, ¿no? Como que todas estas concepciones o estos conceptos que tenemos de los humanos como algo separado de lo natural, en cierto modo también ayuda a que no tengamos una buena relación. Entonces, si empezamos a pensar en nosotros también como naturaleza, o sea, si cuando pensamos en naturaleza también pensamos humano, y si cuando pensamos en humano también pensamos naturaleza, eso también podría ayudar. Y hay muchos ejemplos justamente en otros idiomas, donde, por ejemplo, cuando tú dices comunidad incluye también la tierra, las relaciones sociales, no solo como personas o territorios, sino que hay una dimensión diferente. Entonces, como que practicar, recablear eso, y eso me hizo pensar, por ejemplo, en este debate que hay sobre el lenguaje inclusivo, que a mí se me hace muy importante, porque justamente eso es lo que llama a los que piden esto, ¿no? O sea, decir, pues si yo cuando digo en plural algo que suena masculino, elimino de la mente la posibilidad de que haya femenino, ¿no? En eso. Entonces, como que yo creo que reflexionar sobre cómo sobre cómo podemos cambiar nuestra relación con nuestro propio idioma, es lo que yo me llevo. Yo me llevo un poco la temporalidad, es decir, que quizá no todo es lineal, como en el caso de los signos lingüísticos, de la historia, no sé, del discurso, de nuestras acciones, sino que estaría muy bien poder configurar nuestra mente a veces y no pensarlo todo consecutivo y lineal, ¿no? Creo que es lo que me podría llevar de la película. Pues excelente, pasamos a nuestra sección que es preguntas graciosas. Bueno, no, es preguntas acerca de la película. Y la pregunta de esta noche es: si ustedes los contrataran para tratar de entender a los aliens con su profesión actual. No, espérate, creo que no tengo una pregunta. Oh, no, iba bien. A ver, iba bien. Si ustedes los contrataran, ahí les va. Si ustedes con su profesión actual
los contrataran para ir a los aliens y tratar de entenderlos mejor o, no sé, tratar de saber qué es lo que quieren, ¿qué harían? No, es una pregunta muy chava. Isma ya ganó. Isma ya ganó porque él es de acá el de lenguajes. No sé, pero... No, pero fíjate que sí, Bernie, porque... ¿Sabes qué me hiciste pensar? Me hiciste pensar en un Pictionary, pero el Pictionary Man, donde tienes que adivinar, pero con el muñequito. Eso estaría bien chido, güey. O sea, llevarías tu Pictionary ahí con Abbott y Costello, ¿no? Ajá, sí, algo así, muñequitos y cositas así, porque, exacto. Ajá, o sea, como que el enfoque de la película sí va por el lado serio, pero dices, pues no, güey, tampoco, o sea, y que a final de cuentas es por eso que nos da risa cuando jugamos esos juegos, porque es como la frustración al mismo tiempo, la creatividad que no veíamos en la otra persona, ¿no? Cuando le decimos, güey, es un nopal, ¿cómo no le ves la forma? Yo sí, te estoy diciendo que es un nopal, y dices, güey, pero ¿cuál nopal? Entonces, eso es como que verlo con mucho humor. Yo llevaría eso, o sea, sí, yo llevaría mi Pictionary, man. Ah, eso está muy chido, esto está muy chido. Eso me hizo pensar, a ver, ¿cómo lo tratarías de comunicarte con danza, por ejemplo? Ya acá los haces bailar ahí con sus 7 patas. Estaría chido. Igual y dicen, ¿esto es una amenaza o qué? Bueno, pues pregunta, ahí fue la pregunta, la neta, esto explotó mi mente, no pude elaborar una mejor, pero esperemos que les haya gustado, ¿no? Pues nosotros no contestamos también. ¿O sí, qué? pues contesten. Pues no sé. Yo llevaría el Dixit. Ese está chido. El Dixit es un juego con puras imágenes, ¿no? Que una espada, que de repente hay una rosa con espinas, que de repente hay un dragón, y alguien dice una palabra y cada uno tiene que dar una tarjeta que con su figurita que se asemeje a la palabra que estoy diciendo, ¿no? Entonces, yo llevaría las imágenes, las pegaría ahí y les diría, no, a ver, lo que yo entiendo por amor. No sé. Tú dime qué entiendes. Ajá, No, tú dime qué entiendes. ¿Sabes qué es amor o no? O no sé, como que esas tarjetas estarían muy divertidas. Ese es un gran juego. Se lo recomendamos 100% a mis planetarios. Dixit. Sí. Yo creo que nosotros como geógrafos nos pondrían a hacer mapas de dónde están las naves y a intentar analizar por qué aterrizaron ahí o algo así. Sí, seguramente. Vámonos enfriando. Queremos realmente agradecerte, Isma, por venir a este episodio. Ya teníamos muchas ganas de que vinieras. Y pues déjanos tus redes, ¿no? Aquí, cuéntanos cómo te podemos encontrar. Muchísimas gracias, chicos. Me pueden encontrar por mi nombre, Ismael Sereno, o también me pueden buscar en todas las redes como El Café Inglés. Ahí me encuentran, chicos. Excelente, pues gracias nuevamente por venir a este episodio remoto. Ya algún día será en persona. Y gracias a todos los que nos escuchan desde todas partes del universo. Bueno. Los septápodos, saludos. saludos a cada rincón. Y esto fue Planeteando de Película. Y nos vemos en la que sigue. Bye. Adiós. Yeah.